Forma y significado del ayuno. En el Antiguo Testamento y los libros pertenecientes al periodo comprendido entre el cierre del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento, el ayuno es un medio de humillarse a uno mismo ante Dios. El motivo para tal humillación puede incluir la confesión, el arrepentimiento o la petición. La acción de abstención y la práctica física que la acompañan indica sumisión. A menudo las personas rasgaban sus vestiduras y se cubrían con telas ásperas y cenizas al ayunar. El rasgarse las vestiduras era una manifestación externa de su dolor y lamentación, para expresar el luto, el dolor o el arrepentimiento. Los hebreos solían ponerse ropas que causaban molestia. Las cenizas se consideraban un gesto de penitencia, arrepentimiento de los pecados y el retorno al amor de Dios. Todo esto lo podemos encontrar en 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 11 y 12, Daniel, capítulo 9, versículo 3 y Esther, capítulo 4, versículo 3. El ayuno era una manera de rebajarse físicamente a uno mismo. En el Nuevo Testamento, las telas ásperas y la ceniza no necesariamente acompañaban al ayuno. En el Nuevo Testamento, el ayuno parece no estar limitado al sufrimiento o al peligro. Era en cambio una práctica habitual de Juan, de sus discípulos y de los fariseos. Como está escrito en Mateo 9:14, dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 2, dice la palabra: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Acá vemos que la adoración y el ayuno parecen estar prácticamente combinados en la iglesia de Antioquía. Como no se especifica ningún pecado, desastre o duelo, el ayuno era una práctica religiosa habitual en estos casos. También el Evangelio de Mateo sostiene que el ayuno no debería ser un medio de exhibición pública de piedad. En el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 2, nos habla que Jesús ayuna en el desierto por 40 días y 40 noches. Y les dice a sus discípulos que den limosnas, oren y ayunen en maneras que sean visibles solo al Señor cuando ayunaran. No deberían desfigurar sus rostros o mostrarse tristes, sino lavarse sus rostros y ungirse las cabezas con aceite para que solo Dios supiera que ellos estaban ayunando. Esta perspectiva contrasta con Lucas y Hechos, que demuestran al ayuno como una parte de la adoración, como dice en Lucas capítulo 2, versículo 37, y el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 23. También se distingue del Antiguo Testamento, que demuestran al ayuno como una exhibición externa de penitencia, dolor y súplica. Este contraste entre Mateo y otros textos muestra que el ayuno tomaba diferentes formas y significados para diferentes grupos de judíos y cristianos. Para algunos, el ayuno era una práctica habitual de adoración, a menudo acompañado con la oración. Para otros, se limitaba su práctica a tiempos de dolor, de luto. Hoy, el ayuno es un arma espiritual que va juntamente con la oración y la palabra de Dios. Estos juntos se convierten en un arma mortal contra toda limitación, obstáculo, temor, oposición, tentación. Cuando ayunamos, estamos cubiertos. Y recuerda, para ayunar debes de tener un propósito, porque sin propósito pierde su valor el ayuno. Órale a Dios
sobre cuál debe ser el propósito de tu ayuno. El propósito brindará a tus oraciones enfoque y dirección a medida que ayunas. Dios te bendiga, iglesia.